Sean todos bienvenidos a este especial de Día del Terror, o mejor conocido como Halloween. Bien, en esta ocasión vamos a leer historias que algunos cuantos amigos me han enviado y también yo les voy a contar algunas anécdotas que me han pasado con respecto a estas fechas. Y bueno, la primera leyenda nos las envía nuestro buen amigo Pailek, que es un creador de contenido, así que sus redes sociales van a estar abajo en la descripción. Y su historia comienza de esta manera. Solía vivir en una propiedad muy vieja, siendo un rancho de más de 100 años de antigüedad. Era normal que una parte del área tuviera construcciones cuyas paredes vieron muchas situaciones, pero solo el cuarto conocido como la cueva había sido el lugar donde muchas cosas extrañas pasaron. La habitación se ganó su nombre por lo oscura que es durante la noche. La única ventana del lugar estaba bloqueada con piedras, y siendo el campo, era raro ver luces encendidas durante la noche. En ese lugar murieron varios tatarabuelos, y también vivieron sus primeros años varios bebés. Mi padre y mi abuela solían decir que es un cuarto de mucha energía, y que cosas extrañas pasaban ahí. Claro que, como joven adolescente, pensaba que eran historias de viejos, cuentos para espantar a niños susceptibles que creían ciegamente en las palabras de otros, y apenas tuve la oportunidad, me mudé a ese cuarto, alejándome de de la comodidad que tenía en la casa de una tía cercana. La razón era simple, como como cualquiera en desarrollo, quería privacidad. Así que quería desvelarme todo el tiempo que quisiera, hacer lo que se me diera la gana y sin nadie que me supervisara todo el tiempo. Sin embargo, esas desveladas y días de pereza empezaron a cobrar factura, y pensando que eran consecuencias de cierta susceptibilidad y cansancio, constantemente sentía a alguien mirándome desde una esquina. En un inicio pensé en ignorarlo, pero pronto empecé a ver a alguien parado en el rincón, mirándome. Tratando de mantener la calma, fingí no verlo, pero entré en pánico cuando vi cómo se acercaba. Llegado el momento salí de ahí en la madrugada, y no volví a entrar hasta pasada unas horas. Al momento de dormir, noté una respiración a mi lado. Antes de poder hacer algo, escuché claramente a ese algo gritar mi nombre. La única luz del cuarto brilló intensamente hasta reventar el foco. Mi abuela salió, pues dijo haber escuchado algo, y armada con agua bendita empezó a bendecir el cuarto. Nunca me quisieron explicar qué era aquello que se me acercó. Y así termina su relato. Bueno, los que conocemos más o menos todo esto relacionado a lo paranormal, sabemos que no es bueno cuando alguien dice tu nombre, pues muchas veces se tiene esta creencia que son demonios o cosas que no tienen una muy buena intención contigo. Y bueno, esa fue la historia de nuestro amigo Bailek. Y bueno, ahora esta es una anécdota que de hecho me pasó un 2 de noviembre. Verán, resulta que había pasado un año desde que una de mis tías había fallecido y su casa digamos que quedó parcialmente abandonada. Muchas personas no querían como que habitar esa casa o no querían pasar por lo menos cerca, ya que se decía que tenía como cierta energía o sentían que algo los andaba viendo. Entonces en una ocasión que a mí me mandaron creo que era a comprar pan de muerto, yo escuché claramente al pasar por esa casa que alguien me llamaba. En un principio, pues no creí que eran alucinaciones mías, pero al pasar otra vez por esa casa, digamos que de regreso hacia donde yo vivía, volví a escuchar claramente cómo me llamaban y era la voz de mi tía. Entonces, al voltear hacia esa casa, vi en la ventana una sombra negra.
Inmediatamente pues me alejé de esa zona, o sea, me fui corriendo porque pues sabía que mi tía había fallecido y no era normal que estuviera como que vagando todavía entre nuestro mundo. Bueno, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de bueno, de terrorífico? Pues resulta que en esa casa antes una de las hijas de mi tía había jugado a la Ouija. Y después de haber jugado a, pues sí, a ese juego, muchos de los familiares que ahí vivían en esa casa empezaron a fallecer o empezaron a enfermar de maneras misteriosas. Y digamos que la última persona que estaba habitando esa casa fue precisamente mi tía. Hasta la fecha es una anécdota que parcialmente una parte de la familia me cree y otra parte no. Porque pues dicen que la Ouija no convoca estos espíritus y que solo son superficciones que la mente crea para generarte miedo. Otros que dicen que sí sienten esas energías, pues saben que es cierto. Y hay algunos, dos familiares o no sé cuántos en realidad, que sí fueron testigos al momento de que esta prima que les digo jugó a dicho juego. Entonces digamos que es una anécdota que pues sí podría ser terrorífica porque de alguna manera en ese momento yo era una niña y se sabe bien que los espíritus o demonios buscan precisamente almas de niños para pues hacer cosas no muy buenas que digamos. Bien, ahora vamos a leer una historia bastante, bueno, más que nada una leyenda del estado de Baja California que la verdad me pareció interesante. Y la leyenda es El gato negro. Ambientada en Ensenada, esta leyenda comienza con una muchacha que era amante de los gatos y que solía adoptar a cualquier gato callejero que encontrase. Así transcurrió el tiempo, hasta que una noche un golpe en su ventana la despertó. Afuera de esta se encontraba un gato negro que por supuesto la mujer dejó entrar a su hogar. La llegada de ese gato dio un giro en su vida. Por ejemplo, él era sumamente cariñoso con ella y le seguía a todos lados, mientras que el resto de sus gatos comenzaban a huir del hogar. Cuando la muchacha le mostró atención a otro de los gatos, el gato negro arremedió contra este, provocando su muerte, por lo que ella lo echó de la casa. El gato negro permaneció fuera de su hogar maullando por días, hasta que este un día la recibió otra vez en su hogar. Pero el gato era distinto, mucho más grande y feroz se había vuelto. El gato negro arremetió contra ella, matándola con su cola y huyendo de nuevo en la noche. Su cuerpo sería encontrado poco tiempo después debido a los maullidos de los otros gatos. Ok, esta leyenda me pareció interesante porque precisamente yo tengo muchos gatos. También en estas fechas es conocido que los gatos, sobre todo los de negro, son ayudantes de las brujas y mucha gente, pues creyendo estas supersticiones, los sacrifica. Algo pues que no es cierto, los gatos no son ayudantes de brujas ni nada, pero lo que podríamos decir que es un poquito cierto es que los animalitos en general, ya sean perros, gatos o lo que ustedes quieran, sienten energías o vibras que nosotros, los seres humanos, no podemos sentir, pero estos animalitos sí. Les voy a contar esta otra historia que le pasó a mi hermana. Verán, hace un tiempo nosotros vivíamos en la Ciudad de México. Cuando tenía aproximadamente mi hermana unos 4 o 5 años, en las noches empezaba a pasarse al cuarto de mis padres, argumentando que había algo que la estaba asustando. En un principio mis padres me regañaron a mí porque yo tenía la mala costumbre de ver películas de terror con mi hermana a un lado mío. Entonces digamos que yo dejé de ver esas películas de terror porque pues sí me empecé como que medio a sentir mal porque a lo mejor dije no, sí era mi culpa. Pero mientras el tiempo transcurría, mi hermana seguía yendo hacia el cuarto de mis padres argumentando lo mismo, que algo lo estaba asustando.
Fue tanto así como que la insistencia de parte de mi hermana que al final mis padres pasaron una pequeña cama a su cuarto para que nosotras pudiéramos dormir ahí. Entonces, un día de repente mi papá le dice a mi mamá que llevara a mi hermana a la iglesia y que buscara ayuda. Esto desconcertó bastante a mi mamá y les diré el por qué. Resulta que mi padre es una persona que no cree mucho en lo paranormal o rara vez es como que le haga caso, como ustedes quieran catalogarlo. Entonces, él nos contó que lo que había visto o escuchado esa noche era precisamente que de nuestro cuarto se escuchaban unos pequeños pasitos que se dirigían al baño. Se metía y como que se quedaba un tiempo y después esos pasitos regresaban a ese cuarto, a nuestro cuarto. Mi papá pues pensó que era yo más que nada, porque pues yo quería dormir en mi cuarto, obviamente. Pero dice mi papá que cuando se levantó a ver qué era lo que había provocado ese ruido, dice que yo y mi hermana estábamos dormidas. Y era extraño porque, pues, si están dormidas tus hijas, ¿qué cosa hizo ese ruidito? Y dice que, preguntándose eso, volvió a escuchar esos pasitos que se dirigían al baño. Se quedaba en silencio un rato y después los pasitos volvían hacia nuestra habitación. Y fue a partir de esa experiencia que mi papá al día siguiente le dijo pues que nos llevara a la iglesia. Y sí, eso hizo mi mamá, nos llevó a la iglesia y no sé exactamente bien en su momento qué es lo que le había dicho el padre, pero pues el padre la regañó y la metió como un pequeño estudio que tienen ahí cerca del, pues donde hacen la misa. Después de lo que a mí me pareció como media hora, salió mi mamá con una hoja y traía la imagen de San Miguel Arcángel. Junto a esta pues venía una oración y decía pues que ya sabía qué tenía que hacer. Entonces cuando íbamos saliendo de la iglesia, el padre nos detiene y pues más que nada a mí y a mi hermana nos dice que no nos preocupáramos porque ya mi madre sabía qué tenía que hacer para lo que nos estaba pasando. Entonces, me acuerdo bien que mi madre tardó en aproximadamente como 2 días en recolectar varias cosas que necesitaba. Y una noche, mi madre pues pone la imagen de San Miguel Arcángel y a mí y a mi hermana nos hace cargar unas veladoras, blancas obviamente, y también a ella traía una veladora blanca. Primero encendió la vela de mi hermana, después encendió la mía, pero la de ella no la había prendido. Entonces empieza a rezarle a San Miguel Arcángel y después de que termina este rezo, le pide a lo que sea que esté en ese cuarto que por favor dejara de molestar a mi hermana y que si necesitaba algo podía pedirlo, pero que se lo dijera a ella como adulta, que no se lo dijera a mi hermana porque era una niña. Y le dice, ¿sabes qué? Te dejo estas veladoras porque no sé si necesites luz, pero aquí yo te las ofrezco. Y ella prende la suya y le dice, mira, yo también te ofrezco esta veladora para que ilumine tu camino. Por favor, deja de molestar a mi hija. Y pues ahí se quedaron las veladoras, las pusimos de hecho a un lado de la imagen esta de San Miguel Arcángel. Esa noche no pasó nada fuera de lo ordinario más que los pasitos y todo eso. Pero al día siguiente las veladoras no se habían consumido. O sea, seguían normales, o sea, como las habíamos prendido así seguían las veladoras. En ese punto no sabíamos si era algo bueno o algo malo, pero mi mamá dijo que no apagáramos esas veladoras. Y poco a poquito se fue consumiendo las veladoras, pues como pasaban los días, más que nada. Entonces, después de eso de que se consumieran las veladoras, esa cosa que espantaba a mi hermana dejó de aparecerse y eventualmente volvimos a nuestro cuarto. Ya
Han pasado más o menos unos 5 años, más o menos, y un día yo le pregunto a mi mamá, ¿qué es lo que te dijo el padre ese día? Entonces ella me dice que cuando el padre la llevó a este cuartecito, dice que él no podía hacer nada porque de alguna manera esta cosa o fantasma había elegido que nosotros quería que lo ayudáramos. Entonces decía que si él intervenía podía hacer de enojar a este fantasma. Y si antes era como tranquilo y que nomás solo de repente espantaba, dice que ahora arremetería más contra mi hermana. Y dice que pues la única que podía como que ayudar en esta situación tendría que ser mi mamá, como un intermediario. Y más adelante descubrimos que en la casa donde nosotros habitábamos, o donde teníamos ahí nuestra casita, antes se habían matado a una niña, pero sus padres nunca le hicieron pues lo que se le hace a un niño, su misita, su velorio. Dice que no le hicieron nada a la niña. Y lo único como que digno que le hicieron fue ponerle 2 palitos que encontraron ahí tirados en la calle y hacerlos en forma de cruz. Y eso fue todo lo que le hicieron a esa pobre criatura. Entonces, más adelante, este fantasma, viendo que, o sintiendo que hay una energía de un niño, pues de alguna manera buscó ayuda, porque lo que quería era era encontrar la luz más que nada, era trascender al más allá. Y pues no se le ocurrió más de otra como que intentar comunicarse con mi hermana. Pero pues claramente, pues como no sabíamos de esto, pues en vez del fantasma como que intentar pedir ayuda, hacía que de alguna manera pensáramos que tenía malas intenciones. Actualmente pienso que esa fantasma vive todavía en esa casa, porque hay algunos vecinos que a veces nos llaman y nos dicen pues que ven ahí a una niña. Obviamente pues saben que ya no hay nadie como que allá habitando y pues ha pasado mucho tiempo desde que nos fuimos, así que es imposible que haya una niña chiquita viviendo en esa casa. De alguna manera pienso que esa niña pues está cuidando la casa de las personas que la ayudaron a trascender. Y actualmente incluso en la casa donde nosotros vivimos, también a veces vemos una niña. Obviamente esta niña no nos hace nada, simplemente se aparece y ya. O incluso de reojo se llega a ver una sombra, pero que nos haga algo malo pues no ha pasado. Pienso que es la misma niña que viaja entre esta casa y la otra, pero ya sería mucho decir de esa manera. Algo muy raro, si es que me lo pongo a pensar. Y bueno, vamos con otra historia que otra persona me mandó. Ok, dice que es la leyenda de la maestra que se aparece tras fallecer al ser arrollada. Buen nombre para una leyenda. Ok, dice, por el tren sigue causando miedo, sobre todo entre los taxistas, pues los relatos cuentan que incluso 2 operadores del transporte público fallecieron después de tener un encuentro con esta mujer. Se sabe que los hechos se dieron en el ya lejano 1975, cuando una maestra fue arrastrada con su vehículo por el tren que transita hasta unos días por la capital de Tamaulipas. Unos dicen que era la maestra del Tecnológico de Ciudad Victoria, otros solo comentan que era maestra, sin especificar de qué escuela, pero dicen que se dirigía a su casa cuando fue embestida por la máquina de acero. Y ya murieron 2 cuando se la toparon. Una leyenda cortita, pero pues ahí está. Creo que sí es cierto lo que se dicen, cuando hay fantasmas que dejaron cosas sin acabar, por lo general se manifiestan en los lugares donde fallecieron. Bien, ahora, ¿qué les parece esta? Esta es una leyenda del lugar donde yo vivo actualmente. Bien, yo me acuerdo más que no es leyenda, es un hecho.
Bien, yo me acuerdo que en los días que son estas de fechas de Día de Muertos, hay un río que pasa cerca del panteón. Este río se dice que todo el año está seco, pero cuando inicia la temporada de octubre y noviembre, este río pues echa agüita, o sea, nace agua. Dicen que en una ocasión, cuando hubo una fuerte sequía, los pobladores de en ese entonces le pidieron al río que, a pesar de que no era como su fecha para que naciera el agua, por favor les hiciera, pues más que nada la petición, que les concediera que pues corriera agua, porque eran mucha sequía, era una sequía enorme y los animales estaban muriendo, había personas que no tenían agua para sus cultivos. Dicen que, o más bien pensaban que no se cumpliría esta petición porque pues se sabía que ese río solo nacía agua en octubre y noviembre, pero fue su sorpresa cuando el río sí brotó al día siguiente agua. Y pues muy agradecidos con el río dijeron que después de alguna manera le pagaban. Se dice que cerca de ese río, después de que le hayan pedido agua, jugaban unos 5 niños. Y ya era bastante tarde, como eso de las 6 o 4 de la tarde. No sé bien a qué horas específicamente. El chiste es que ya era tarde, ya estaba por anochecer. Dicen que los niños se habían ido, pero que tres amiguitos se habían quedado, esperando a uno, que según quería nadar. Los otros dos niños se fueron y dejaron a este niño solo. Y más entrada la noche, fueron los padres de este niño que se quedaron a preguntar si pues su hijo no estaba en casa de ellos, si no se había quedado en algún lugar o se había ido con otro de los niños que ahí estaba. Obviamente los niños que eran amigos pues dijeron no, pues sabe qué, lo dejamos en el río, él se quedó ahí. Los padres pues obviamente se fueron preocupados al río porque pues estaba cerca del cementerio, vaga la redundancia, entonces pues le pudo haber picado un animal, una serpiente, un alacrán, una araña, etcétera. Dicen los señores que cuando llegaron a este río, pues no había nada. No había como que ropa dejada a un lado en la orilla o un indicio de que el niño todavía siguiera ahí. Entonces dicen que los padres se separaron. Digamos que la madre se quedó en el río por si regresaba o por si se aparecía ahí y el padre se fue a la casa. Dice que así pasaron toda la noche sin tener noticias del niño. Al día siguiente pues tocan las campanas del pueblo para pedir ayuda, que ayúdame a encontrar a mi hijo, no sé dónde está. Y así fue. Dice que pues varias personas se sumaron, recorrieron todo el pueblo, siguieron al río hasta donde llegaba, pues para ver si el niño no lo había seguido todo el río y se haya perdido en algún lugar. Dice que no encontraron nada de nada del niño. Y después de más o menos como un mes, 2 meses, pues los padres se rindieron, pues porque no encontraban nada. Y el río no era muy profundo para que ustedes piensen, ah, no, se lo llevó el río. A lo máximo de profundidad te llega a las rodillas. Y el niño aproximadamente tenía unos 12, 13 años. Entonces un niño chiquito no era para que ustedes dijeran, ah, no, se ahogó o algo por ese estilo. Y otros piensan que a lo mejor fue secuestrado, pero pues dicen que no pudo haber sido cierto porque pues todavía estaba acompañado de otros niños y si fuese secuestrado pues el secuestrador no nomás se llevaría a un solo niño, se llevaría a todos, pues no quiere dejar testigos. Otros piensan, los señores más mayores que todavía viven y recuerdan este suceso, que a lo mejor a lo que sea que le pidieron el favor de que el agua de ese pequeño río brotara, fue lo que se llevó al niño. Ese fue como que el pago que quiso por hacer ese favor al poblado.
porque pues en un pueblo se sabe bien que se cree mucho en los duendes, en las brujas, en nahuales y todo eso. A algunos se les hace descabellado, digamos que las nuevas generaciones que nacieron a partir de ese suceso, a partir de esos años. Y los más, pues, señores ya grandes, pues piensan que a lo mejor eso pudo haber pasado con el pobre niño. Y ese es un suceso que, pues, a veces se sigue comentando. Y actualmente, pues, el río, pues, está seco. No, ya no brota agua. Y es lo curioso porque yo me acuerdo que cuando venía aquí a este pueblo donde vivo actualmente, pues sí brotaba agua hasta donde yo recuerde. Entonces es como que, uy, bastante escalofriante. Y continuamos con una leyenda del estado de Puebla, que es el Callejón del Muerto. Esta calle obtuvo su nombre debido a que allí, en 1785, Anastasio Priego, dueño de una hostería, fue víctima de un intento de asalto. Sin embargo, Anastasio al defenderse mató al hombre dejando su cuerpo en el callejón. Desde entonces, se dice que en ese callejón se aparece el espíritu del delincuente, asustando a las personas. Aunque, por otro lado, se cuenta que su espíritu visitó al cura de la iglesia de Analco, donde confesó sus crímenes y se mostró arrepentido de su actuar. El lugar se envió a colo- En el lugar se envió a colocar una cruz para evitar las apariciones de ese hombre. Uy. Es lo bonito de las historias de los estados, porque puedes conocer muchísimas, muchísimas historias, tanto de pueblitos como de los mismos abuelitos, etcétera. ¿Qué otra cosa podemos comentar? Hmm, Bueno, otra leyenda que... No es leyenda, es otra anécdota que le pasó a mi madre cuando estaba embarazada. Resulta que cuando iba a sus chequeos prenatales en Jico, decía que tenía que pasar por una especie como de cultivos que pues ahí que sembraban. Dice que en una ocasión le tocó su consulta, eso de las 4 o 5 de la mañana. Y como en ese momento vivía bastante lejos del hospital, pues se tenía que levantar temprano. Dice que en esa ocasión no sabe cómo se le ocurre que era buena idea caminar a las 3 de la mañana en un lugar totalmente desolado en medio de un campo de cultivos. No sé cómo se le ocurre a esa señora. Entonces dice que mientras ella iba caminando, dice que a lo lejos vio una sombra. En un principio pues se espantó, porque obviamente quien anda a esas horas de la mañana ahí entre los cultivos. Pero dice que luego se tranquilizó y pensó que eran pues, los jornaleros que sí, es bien cierto que a esas horas se levantan a checar sus cultivos. Dice que pues le dio igual y siguió caminando. Y dice que entre más se iba como acercando a esa sombra que vio, dice que sentía como que el aura, el ambiente se volvía más pesado, como que le estaba incomodando, ella lo describe de esa manera. Y dice que cuando estuvo más o menos como a un metro, metro y medio, dice que esa sombra era un niño. Otra vez se extrañó qué hacía un niño a esas horas de la madrugada jugando entre los cultivos. Nuevamente, pues dijo, no, pues en su pueblo de ella, de mi mamá, sí existe esta como costumbre de que los padres cuando van al campo sí se llevan a sus hijos. Entonces, pues pensó que era el hijo de algún jornalero que ahí andaba. Y dice pues que se siguió de largo, o sea, digamos que rodeó al niño y se siguió de largo. Dice que se empezó a asustar cuando se dio cuenta que este niño la iba siguiendo. Y pues dice que se desconcertó bastante y empezó a asustarse, como dije nuevamente.
Y dice pues que no iba corriendo por lo mismo de que estaba embarazada, pero sí iba caminando bastante rápido. Hasta que dice que a lo lejos vio una ermita. Para que no sepan qué es una... Y para quien no sepa qué es una ermita, son unas especies de mini iglesias que antes los pobladores o personas religiosas ponían en los cruces de camino o en lugares donde supuestamente el diablo se aparecía o donde cosas sumamente extrañas pasaban. Esto con el fin de bendecir el lugar. Dice que cuando llegó a este lugar, dice que el niño dejó de seguirla. O sea, se paró donde estaba la ermita y el niño automáticamente se frenó y la empezó a ver a lo lejos. Y dice que después de ahí se quedó como unos 5 minutos como que intentando tranquilizarse y procesar lo que pues había vivido, no manches. Y dice que después de ahí se persinó y nuevamente retomó su camino, pero que esta vez iba rezándole a... Me parece que era la Virgen... No me acuerdo exactamente qué Virgen le estaba rezando, pero pues era muy devota a esta imagen, a esta virgen, y dice que pues empezó a rezarle a ella, que por favor no le pasara nada malo, y dice que pues aquella cosa que la estaba siguiendo, o sea, ese niño, pues ya no se apareció. Dice que cuando volteó atrás, dice que el niño todavía seguía parado donde pues se había detenido y que ya nomás simplemente la observaba. Y siguió así todo el camino hasta llegar al hospital. Dice que pues había como que comentado esta experiencia ya unos 2 días después a una de sus cuñadas o conocidas, no estoy bien enterada de a quién se lo contó, pero pues esta persona le dice que de por sí en esa área se cuenta que han ocurrido muchas como desapariciones de mujeres y de niños, pero especialmente como que de mujeres. Entonces decía pues que las personas que vivían ahí pues habían puesto precisamente la ermita para evitar que siguieran ocurriendo estas cosas. Y más adelante se va enterando que tal vez lo que la siguió fue un duende y no un niño como ella pensaba que era. Y pues para ella fue, no digamos algo traumante, pero sí que la desconcertó. Y fue como que, entre comillas, su acercamiento a lo paranormal más como extremo que ha tenido. También hay otra historia que mi madrina me contó, que dice que en su pueblo existe una leyenda de unas flamitas de colores que te indican tesoros. Dice que hay dos. Creo que las azules son las que dice que hay tesoros que ningún muerto está cuidando y que tú simplemente puedes ir y escarbar y puedes sacar el dinero sin problemas. Y también que hay unas flamitas rojas que te indican que hay también dinero, pero que ese dinero está custodiado por un muerto y que tienes que hacerle un favor a ese muerto para que te deje agarrar ese dinero. Dice que en una ocasión cuando ella era una niña, ella y su hermano, que es mi papá, dice que estaban jugando en el campo en la noche, que pues para ellos era bastante común. Dice que a lo lejos ven estas flamitas. Dice que pues ella por curiosa quería ir a ver que si era cierto que pues encontrabas tesoros ahí donde te indicaban esas pequeñas flamitas. Mi papá pues obviamente le dijo que no fuese tan descuidada en ir y querer comprobar eso, porque pues no sabían si era verdad o no sabían qué cosas podría pasarles si es que se acercaban a esos lugares, porque eran épocas de lluvias. Entonces, en un descuido dice que
pues salir ilesos por lo mismo por el lodo, que podía haber algún animal como una serpiente o animales rastreros que pudieran lastimarlos. Dice que fueron 3 noches seguidas que vio ella esas flamitas, pero que pues nunca se atrevió a acercarse por lo mismo como que mi papá le metió ese miedo de que pudiese haber un animal que pudiese lastimarla. Y digamos que ahí se quedó esa historia. Más bien ahí se quedó. Ya mi madrina ya no me comentó nada, nada más. Bueno, ¿qué les parece si para cerrar este pequeño mini video les cuento una leyenda de la Ciudad de México? Así que empecemos. La enfermera de la vida y de la muerte. Más rápido de lo que pensabas. El momento llegó. Ya estás aquí, en la situación tan temida. El anestésio empieza su labor. Operación de alto riesgo. ¿Saldrás vivo de aquí? Ya resuenan pasos en el pasillo. Será el cirujano. Y viene alguien más. Los muchachos que aprenden sobre su carrera viendo sufrir a pacientes reales. No te gusta ser observado como rato de laboratorio, pero no te queda de otra. Te colocan la mascarilla y empiezas a seguir las indicaciones del anestesiólogo. Respiras profundamente. ¿Este será el fin? ¿Será la última vez que ves seres humanos a tu alrededor? El cirujano fue muy claro. La operación es de alto riesgo, así que ponga en orden todos sus asuntos. Ya sabe, documentos y... ¡Mi alma!, dijiste, pero no comentaste que nunca has creído en el más allá. ¡La muerte! ¿Cuán pocas veces pensamos en nuestra propia muerte? Y de repente estamos ya ahí, con un pie en el umbral de la nada. Las luces te encandilan, las luces de esas lámparas viejas y mohosas que han recibido los últimos alientos de quienes han quedado en la plancha antes que tú. Empiezas a adormecerte. Los ojos se empeñan en cerrarse. Escuchas risas, pláticas intranscendentes de las vidas grises, superficiales y monótonas de enfermeras y médicos. Planean una reunión. No sabes con qué motivo. Habrá alcohol, humo y todas esas estupideces. ¿Alguna vez creíste que los excesos a los que te invitaban la publicidad y las películas de Hollywood te pondrían en una situación tan parecida como esta? Eres una res ante los ojos jóvenes y te sigues sumergiendo en el sueño. De pronto, tienes una sensación de ahogo. Quieres lanzar un grito pidiendo auxilio, pero la mascarilla te lo impide. La anestesia refuerza sus efectos, pero tú no quieres la inconsciencia. No quieres dejar de ver, de oír, de sentir. Lo último que escuchas es sobre el espectro blanco y confía que recorres los pasillos de este viejo hospital. ¡Espectro! ¿Qué? ¿Quién? Los enfermeros quedan a merced de sus caprichos, menciona un joven. Dicen que ha matado a decenas, comenta una muchachita. ¡Shh! El médico pide silencio y se asoma a tu rostro. Te estudia. No hablen de eso ahora. Aún no está del todo inconsciente. ¿Por qué habría de sentir terror? Eso no es solo una leyenda, comenta un joven rubio, y otro de bigote le responde. Este hospital es realmente aterrador. Mi primo huyó truncando su carrera, cuando una noche de guardia la vio. Su cuerpo le encantó. Me dijo, era una Ninón Sevilla de blanco, pero al adelantarse al silencio paso de la planchada, al ver su rostro mezcla de maldad, locura y tristeza eternas, cayó desmayado. En cuanto recobró el conocimiento, salió huyendo hacia la noche. Un carro lo golpeó y lo internaron. Tras las curaciones de emergencia, ya en su convalecencia, creyó enloquecer esperando. Esta última palabra se repitió en tu mente, como un eco, mientras un remolino de sombras y de espectros, un remolino de delirios atraídos desde tu más temprana conciencia de tu infancia enfermiza,
te graban, te resistes, abres los ojos todo lo que puedes, oyes. Solo tendré una enfermera de asistente. Romana se enfermó y pidió permiso, pero una no es suficiente para esta operación. A ver tú, vas a servir. Dicen que eres el más aplicado. Tú ves dos enfermeras, la de allá y la del rincón. Viste un uniforme antiguo. Sí, es como de los años 40. ¿Acaso nadie más la ve? Tratas de incorporarte, pero te retiene unos brazos fuertes y justo antes de perderte en las sombras sientes el bisturí cortar tu carne. Es un tajo limpio, firme, y entonces deseas con todo el alma lo que sobreviviste justamente un par de segundos después de la inconsciencia total. La enfermera visitante te despierta una mujer histérica en el pasillo, manotea frente al médico que había atendido a su familiar. ¿Cómo no? Échale la culpa a un fantasma. Échale la culpa de su irresponsabilidad suya y de las enfermeras que deberían atender este piso. Mi madre se murió por su culpa, malditos. Señora, sé que me expongo al ridículo, pero prefiero sincerarme. Mire, mire, todas estas hojas de registro muestran que sus pacientes estaban recuperándose de modo excelente hasta las 3 de la mañana. Ahora, del último chequeo por parte de Martina. Luego, solo Dios sabe que no hay otra explicación. Luego debió venir Eulalia, la planchada. Oiga, ¿cómo va usted a creer que, así como si alguien de este hospital iba a... Mire, vamos a esperar los resultados de la autopsia. Pero yo creo que se va a comprobar que le dieron una dosis excesiva del medicamento que le prescribí anterior. Pero lo peor es que nadie estuvo de guardia anoche. Y le digo que nadie entra en este piso sin... La discusión era justo en la sala de enfrente, al otro lado del mostrador, en el que por la mañana atiende incluso la jefa de enfermeras, pero que en las madrugadas queda vacío. Créeme, señora, sin autorización no se puede... Y me habla de fantasmas ahora. No respeta la memoria de mi madre. Pero voy a demandarlos. Va a ver. Van a ir a dar a la cárcel por su negligencia. Señora, interviene una enfermera. Hasta han desconectado los aparatos que mantenían vivos a algunos pacientes muy delicados. Y nadie va a podernos culpar. ¿Qué loco haría algo así? Vuelve a hablar el médico. ¿Cuál de nosotros empleados vivos? Se ha investigado a todo el personal, pero no se ha aclarado nada. Quedas tremendamente preocupado. Duermes intranquilo. Crees ver en sueños imágenes borrosas de mujeres con cofias blancas que salen y entran de la sala que compartes con otras 3 personas. Pese a tu debilidad y a las punzadas en el vientre, tratas de mantenerte atento a la mujer de uniforme antiguo. Cuando te traen el almuerzo encuentras el desayuno intacto. Preguntas a la muchachita tímida que te atiende sin rodeos. ¿Cómo puedes saber si vendrá la enfermera visitante? La enfermera te mira con pavor. Tropieza con la mesa de metal y de la bandeja cae la gelatina roja, la cual rueda por el piso y deja un rastro que semeja coágulos de sangre. ¿De quién habla, señor? Yo soy la enfermera que lo visita. ¿O habla de la enfermera antigua, de la que mata pacientes? Se siente un halo frío. Se escucha del otro lado de la cortina una voz casca y sucia por las flemas. El anciano que habla tose, tose y continúa. A veces hasta un viento helado que agita las cortinas y los miembros se entumecen. La lengua se siente pesada. No puedes gritar pidiendo ayuda, pero a veces te salva. Te sana solo Dios sabe cómo. Hace un año yo estaba muriéndome en este mismo hospital, pero ella vino y me curó. Los médicos quedaron asombradísimos. No hubieran apostado por mi recuperación, pero ahora me ven aquí de nuevo, por otro mal. Pero los médicos me encuentran más fuerte que hace un año y me dan muchas esperanzas de salir mañana mismo. Y eso que van a operarme. Dicen que tal vez salga por mi propio pie. Esa mujer, la enfermera visitante, me dejó casi nuevo. Yo la bendigo. Ya no le temo.
Hasta pido sin miedo, en voz alta, que venga a visitarme esta noche. Tras esa perorata, oyes una respiración dificultosa. Se dice que se llama Eulalia y amó a un médico que la dejó por otra, te dice débilmente la enfermera. Entonces, despechada, comenzó a matar enfermos que estaban por aliviarse, pero luego, arrepentida, hacía hasta lo imposible por curar a los más graves, puestos bajo su cuidado. Se desvelaba, comía poco, entregada a su trabajo. Se dice también que a veces mataba por dinero, para quedarse con las pertenencias de sus pacientes. No lo sé, eso no puedo asegurarlo, pero se cree que murió en el mismo hospital donde trabajaba. ¿Cuál? Nadie lo sabe de seguro. Puede ser el antiguo Hospital Juárez o en cualquier otro de la zona. El señor de al lado tose mucho. Comentas. Voy a buscar a quien lo atienda. Coma, señor, le dijo la muchachita y se fue. Engulles lo que puedes. Realmente te sientes muy mal, como si fueras a perder el conocimiento en cualquier momento. O la vida. ¿Este es el agotamiento de los moribundos? No hay visitas. Esto es lo que has sembrado con tus propios vicios, que la gente te rehuya, hasta tus propios hijos. Temes a la noche, no duermes. Un sobresalto, la sensación de asfixia te separa de la almohada y la noche ya se cuela por las ventanas. Se encienden las luces, todo es blancura, quietud. Estás completamente solo en la sala. Te das cuenta porque todas las cortinas están descorridas, las camas desnudas, sin sábanas ni almohadas. ¿Qué ha pasado todos? En los pasillos nada se escucha. Quizá unos rezos que provienen de una sala lejana, pero un traquetear. Es un carrito de alimentos. Un joven trae la cena. Te sientes un poco mejor y preguntas a la enfermera en cuanto lo ves. ¿Dónde están todos? El señor de al lado está en quirófano. Los dos de enfrente murieron hoy. ¿Estaban grandes? ¿Estaban graves? En coma. Es decir, nada extraño ha sucedido. Todo según los pronósticos. Pues la muchachita tiene la vista puesta en los papeles en que registran tu estado. No, nada extraño ha sucedido. Desde hace un mes. Las últimas palabras las dejó salir irreflexivamente, obedeciendo a la necesidad de desahogarse. Desde hace un mes, la muchachita ha puesto su mano ante sus ojos y aguanta las ganas de llorar. Quedan solos. Por favor, no haga mucho caso, pero yo la vi. ¿A quién? Preguntas a sabiendas y sientes el terror recorrerte la espalda, las piernas, los brazos. La joven se muerde las manos y comienza a llorar de miedo. Quisiera irme de aquí, pero necesito el trabajo. No debería contarte esto, pero ya lo he callado mucho. ¿Viste su rostro? ¿Cómo? No, eso no. Pero la vi flotar. ¿Volaba? Caminaba sin tocar el piso. La vi allá. Señaló hacia la puerta, hacia el mostrador. Por el pasillo de aquel lado, como a las 2 de la mañana. Me extrañó su presencia. No era nadie que conociera, así que la seguí. Pasé al otro lado y en cuanto vi que no tenía pies, ¡que flotaba! ¡Estela! Llamaron desde afuera. Mande, te hablan en la jefatura. Voy. Ojalá no me hayan escuchado, si no, me corren. Gracias por el dato. Por favor, cuídese. Coma. La joven sale temblando. Volteas hacia la ventana. Ya está aquí la tan temida noche. ¿A qué hora la traerán? Gritas refiriéndose al viejo de al lado, temeroso de la soledad en medio de una ciudad de sombras, pero nadie te responde. ¿Cómo es que todo mundo desalojó el piso tan rápido? ¿En segundos? Entonces está aquí también el silencio, que te aterra que te aterra tanto como la noche y tu desamparo ante lo sobrenatural. Así que me hablas, te ensinceras con tu otro yo, mueves los labios, carentes de humedad, me hablas hablándote, para sentirte acompañado, como cuando te dices, pero qué bruta has sido. Te libera del aislamiento. Y ahora me dices que tal vez quedaste inconsciente. Pero la debilidad tras salir la enfermera.
y lo que parecieron segundos en realidad fueron horas. Insistes en que no hubo nada extraño en la desaparición de todos, pero ¿y ese silbido del viento entre los pasillos, el ruido tenebroso de este aire helado que se mete entre tus sábanas y se cuela hasta tus huesos? ¿No es esto realmente inquietante? Sí, me insistes. Debiste unas horas. Si no hubiera sido así, ¿cómo se explicaría que ya haya alguien a tu lado detrás de la cortina plástica azul y que no lo hayas visto entrar? Pero, Dios mío, ¿hay alguien más? ¿Con quién habla el anciano? Parece tener miedo, mucho miedo. ¿Habrá venido ella? Aguzas el oído. ¿Has venido de nuevo? No, no te acerques. No creo necesitarte. Los médicos han hecho muy bien su trabajo. Me siento lleno de energía. Mejoro rápidamente. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Se escuchan golpes contra la carne. ¿El viejo ha palmeado sus bíceps? Un aire sin oxígeno que asfixia. Sacude la cortina un poco y ves a un ser tenebroso inclinarse sobre el anciano. Cae la cortina. Llega otra ráfaga que parece venir de un edificio abandonado. Giras la cabeza y crees descubrirte en un hospital en ruinas, con camas de latón, como la de los otros tiempos. ¿Duermes o estás despierto? Esa enfermera lleva en las manos una enorme jeringa con una sustancia lechosa. No, no, por favor. ¿Qué haces? Te digo que... Cae de nuevo la cortina, a causa de que el hospital tenebroso vive y respira. La habitación se ha vuelto un congelador. El hombre, con voz débil, musita. Bien, bien, no lucharé. En verdad me siento débil. No puedo apartarte. Ahora lo sé. Ha llegado la hora. Parece resignado. Tengo casi 80 y mi vida no ha sido muy buena. ¿Es mejor descansar ahora? ¿El hombre está llorando? ¿Y quién te asegura que en el más allá no hay crueldad? Se oye una horrenda voz de ultratumba. ¡Mírame! ¡Mírame bien! ¡Mira lo que el diablo ha hecho de mí! El hospital ha exhalado, y al sacudirse la cortina ves lo que no quisieras haber visto jamás. De entre la manta de pelo hirsuto de la visitante surgieron facciones de una joven maquillada a la usanza de los 50, pero poco a poco ese bello rostro fue deformado, envejecido y llenándose de pástulas sanguinolentas. Estoy condenada a llevar en mí las enfermedades de todos quienes asesiné en mi vida. Frío, el frío glacial que produce sueño y hace morir placenteramente a la gente acurrucada en la nieve, se aposenta aquí, en cada rincón de la habitación, y tú me hablas discutiéndote. ¡No te duermas! Vendrá por tu espíritu, lo absorberá con su boca putrefacta y maloliente. El espantoso ser lleva un uniforme impecable alminodado, pero su cuerpo está corrompido y pestilente. ¡Se va! ¡Se va! ¿Lo ves? Y no lo concibes como requisito de una sombra. ¿El alma del anciano? Ha amanecido. Pudiste dormir pase a todo. Hoy te vas, pero nadie te espera. Te bañas con ayuda de una persona desconocida y brusca, y esperas que traigan la ropa que mandaste a comprar. El sol te hiere los ojos. Me diriges una exclamación de alivio entre el ruido del tráfico. ¡Hemos escapado con vida! ¡Por esta vez! ¿Cuándo será la próxima? Y con esta pequeña historia damos por finalizada este video especial de Halloween o Día de Muertos para algunos. Así que muchas gracias por haberme escuchado y espero que les haya gustado. Bye.